Hola, que el Señor los bendiga. Bueno, vamos al libro de Génesis. ¿Tienen Biblia? Libro de Génesis, el capítulo 6 del libro de Génesis. ¿Tienen Biblia? ¿No traen Biblia? Hay que tener Biblia. Que no estamos en la iglesia tradicional donde no necesita Biblia. Por acá sí se necesita Biblia. Libro de Génesis capítulo 6 versículo 1 dice: Aconteció que cuando comenzó el hombre a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y a esos hombres le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que viendo los hijos de Dios. Es el libro de Génesis capítulo 6, versículo 2, que viendo los hijos de Dios. Vamos a ir al libro de Job. Libro de Job. Libro de Job. Capítulo 1 del libro de Job. Libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios, entre los cuales hijos vino también el Satán, o sea, Satanás. Capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Yahweh, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Yahweh. Vamos a ir al Salmo 2. Salmo 2. Libro de los Salmos, capítulo 2. Oración sobre el reino de Machía, del ungido de Yahweh. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes, los presidentes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se ríe, el soberano se burla de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Yo publicaré el estatuto. Yahweh me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Libro de Mateo capítulo 3 dice así. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser sumergido por él en el agua.
Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser sumergido por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con todas las instrucciones recibidas. Que cumplamos con todas las instrucciones recibidas. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue sumergido, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Elohim que descendía como paloma y permanecía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo 17 del libro de Mateo. Capítulo 17 del libro de Mateo. Versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Kefa, a Jacob y a Juan su hermano, y lo llevó en privado a un monte alto, y fue transformado en otra apariencia delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban a él. Entonces Kefa, o sea Pedro, dijo a Jesús, Adón, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él escuchen. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él escuchen. A él atiendan. Obedezcan sus explicaciones. Libro de Marcos, capítulo 1. Libro de Marcos, capítulo 1. Versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue sumergido en agua por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse con potencia los cielos, y el Espíritu, el Rúa, cual paloma que descendía sobre él. Vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Libro de Éxodo capítulo 4. Libro de Éxodo capítulo 4. Libro de Éxodo capítulo 4. Dice así el libro de Éxodo capítulo 4. Versículo 22. Y dirás a Faraón, Moisés le dirá a Faraón, Yahweh ha dicho así, mi hijo, mi primogénito es Israel. Y ya dije a ti antes que dejes ir a mi hijo, o sea, a Israel, para que me sirva. Mas rehusaste dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 11. A lo suyo vino, y muchos de los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron como soberano, como Salvador, a los que creen en su nombre, en su autoridad, que Él es la persona que el Padre colocó para salvarnos a nosotros, a esa persona que cree eso, Dios le dio potestad, autoridad o derecho legal de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos leído en Génesis, hemos leído en Éxodo, hemos leído en Mateo, hemos leído en Juan y hemos leído varios pasajes de la Biblia. Y en todos esos hemos leído en el libro de Job. Y en todos esos pasajes hay una palabra común a todos los pasajes que hemos leído. ¿Cuál es esa palabra común? ¿La palabra qué? Eso, la palabra hijo. En todas la palabra común es hijo, hijo. Esa es la palabra común. Entonces miren, si nos vamos a Génesis capítulo 6, donde comenzamos a leer, dice así: aconteció que cuando comenzó el hombre a multiplicarse sobre la faz de las aguas, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios. Aquí hijos de Dios son ángeles, aquí. Vamos al libro de Job. Libro de Job. Capítulo 1 del libro de Job. Versículo 6. Un día ¿vinieron a qué? A presentarse delante de quién? De Yahweh. ¿Qué significa presentarse delante de Yahweh? ¿Qué significa presentarse delante de Yahweh? Un día vinieron a presentarse delante de Yahweh, ¿quiénes? Los hijos de Dios. O sea que los hijos de Dios se presentan ¿dónde? Delante de Yahweh. Aquí hijos de Dios, entre los cuales hijos de Dios vino ¿quién? Satanás. Eso significa que estos hijos de Dios eran ¿qué? Eran ángeles, porque Satanás es un ángel. Entonces estos ángeles que aquí dicen que son hijos de Dios, hicieron algo. ¿Qué hicieron ellos? Se presentaron delante de Dios, ¿cierto? Capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, o sea, ¿los qué? Ángeles, para presentarse delante de quién? De Yahweh. Y el Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de quién? De Yahweh, ¿cierto? Bueno. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Versículo 22. Y dirás a Faraón, Moisés le dirá a quién? Al Faraón. Yahweh ha dicho así, mi hijo, mi primogénito, ¿quién es? Israel, la nación de Israel, ¿cierto? Y ya dije a ti, ya dije al Faraón, antes que dejes ir a mi hijo, o sea, a mi pueblo, a la nación de Israel. ¿Cómo le llama? Mi hijo. Que lo dejes ir ¿para qué? Para que me sirva, o sea, para que tenga conmigo ¿qué? Una relación. Para que tenga conmigo una relación. Mas rehusaste dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Vamos al libro de Juan. Libro de Juan. Capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, otra vez. A lo suyo vino, y muchos de los suyos de su pueblo no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron como Señor y Salvador, a los que creen en su nombre, les dio potestad o un derecho legal de ser hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que el que los engendra es Dios. ¿Para qué? Para que estos seres humanos vuelvan a tener con Dios una ¿qué? Una relación ¿qué? Para que estos seres humanos vuelvan a tener con Dios una ¿qué? Una relación íntima. ¿Una relación qué? Íntima. Bueno, y por supuesto, hemos hablado de Cristo Jesús. Cristo Jesús es Hijo de Dios por excelencia. Entonces miren, el término Hijo de Dios, el término Hijo de Dios aplicado a los ángeles, ¿cierto? Aplicado a las naciones, en este caso a la nación de ¿qué? De Israel. Aplicado a Cristo Jesús, ¿cierto? Y aplicado a las personas que se convierten a Cristo Jesús. Expresa una relación fraternal y la más íntima de las relaciones entre esa nación, entre esos ángeles, entre esas personas. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el Creador, con Dios. Eso es lo que expresa el término, eso es lo que expresa el término hijo. Entonces, ¿qué expresa el término hijo? El término hijo expresa que esa persona a la que Dios dice hijo, tiene con Dios una ¿qué? Una relación íntima y personal. Un día fueron a presentarse delante de Dios, ¿quiénes? Los ángeles. ¿Eso qué significa? Una relación ¿qué? Íntima y personal. O sea que los ángeles fueron hechos también por Dios para que tuvieran con Dios una ¿qué? Una relación íntima y personal. Machía vino y tenía con el Padre una relación íntima y personal, ¿cierto? La nación de Israel fue creada por Dios para que los de Israel tuvieran con Dios una ¿qué? Una relación íntima y personal. Nosotros fuimos salvados por Dios a través de la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tuviéramos con Dios una relación íntima y personal. A esa relación íntima y personal, ¿cómo se le llama? En español, se le llama a esa relación íntima y personal con Dios, ¿cómo se le llama? En español, se le llama comunión. La palabra comunión significa una relación íntima y personal. A eso es lo que se le llama la palabra comunión. Bueno, cuando Dios hizo a los ángeles, los hizo para que los hizo en el cielo. Y los ángeles son la creación invisible de Dios, ¿cierto? Y nosotros somos la creación visible. Entonces, creó esos ángeles para que esos ángeles tuvieran con Dios una ¿qué? Una relación íntima y personal. Dios levantó a la nación de Israel. Él llamó a Abraham. A Abraham le dio un hijo que se llamaba Isaac. A Isaac le dio un hijo que se llamaba Jacob. A Jacob Dios le permitió que tuviera 12 hijos. De esos 12 hijos de Jacob salió la nación de Israel. Y Dios creó esa nación con el propósito de que esa nación tuviera con Dios una ¿qué? Una relación íntima y personal. Dios mandó a Cristo Jesús para que Cristo Jesús muriera por nosotros. Para que nosotros, recibiendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tuviéramos con Dios una ¿qué? Una relación íntima y personal. ¿Cómo se le llama a eso? Comunión. Y esas personas, sean ángeles, naciones o personas que tenemos esa relación con Dios, ¿cómo se dice? Que son hijos de Dios. Ese es el término hijos de Dios, ¿cierto? Bueno, libro de Mateo capítulo 8. Libro de Mateo capítulo 8. O sea que hijo de Dios es un estado, es una posición espiritual. Hijo de Dios, ¿qué es?
un estado, ¿cierto? Es una posición espiritual, hijo de Dios. ¿Ya lo entendieron? Hijo de Dios es una posición espiritual. ¿En qué consiste esa posición espiritual? En que ese ángel, esa nación, esa persona, esa mujer, ese hombre, tiene con Dios una ¿qué? Una relación íntima y personal. Entonces, a ese ángel, a esa nación, a esa persona, ¿se le llama qué? Se le llama hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tienen con Dios una ¿qué? Una relación íntima y personal. Ese es el término hijo de Dios. O sea que los hijos de Dios deben permanecer en un estado de una relación con Dios. Ahora, mañana y siempre y por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Si se pierde esa posición, ¿cuál posición? Esa posición, ¿cuál posición? Ese estado, ¿cuál estado? Eso. Si se pierde para siempre, también se pierde la posición de ¿qué? De hijo. ¿Entendemos esa parte? O sea que el que quiere conservar el estado de hijo, tiene que permanecer con Dios por los siglos de los siglos en una ¿qué? En una relación íntima con Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Mateo, si nosotros vamos al libro de, yo les dije que fuéramos a Mateo capítulo 8, ¿cierto? Bueno, vamos a Mateo capítulo 8, pero vamos primero a Ezequiel. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de qué? De Tiro, y dile así a quién, al rey de Tiro. Así ha dicho Yahweh, el soberano, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Está hablando Dios de quién? ¿De quién? De Satanás, cuando no era Satanás. Pero Dios va a explicar cómo fue que el ángel se convirtió en qué? En Satanás. Dios va a explicar cómo fue que un ángel que tenía con Dios una qué? Una relación íntima, o sea que Dios lo trataba como qué? Como hijo. Perdió esa posición, esa relación de qué? De hijo. ¿Por qué la perdió? Porque para conservar la posición de hijo, hay que desear en el alma tener con Dios una relación íntima. ¿Por cuánto? Por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Lo estamos entendiendo? Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Quién? Satanás. ¿Y qué hizo allá? Tentó a Eva. Y a través de Eva engañó a Adán. De toda piedra preciosa era tu ornamento, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que Dios creó ese ángel y lo creó querubín. Tu querubín ungido, ¿cierto? O sea que Satanás es querubín, ¿o no es querubín? El que protegía. Yo te puse en el apartado monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. O sea, un día vinieron a presentarse delante de Dios. ¿Quiénes? Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios. Es decir, ¿quiénes? Los ángeles, entre los cuales vino ¿quién? Sata. Bueno, ¿por qué se presentaban delante de Dios? Presentarse delante de Dios es un término que se usa para decir
fueron a tener una relación ¿qué? Una relación íntima con Dios, a decirle a Dios, Dios, aquí estamos, somos tu ¿qué? Tus hijos. Nosotros nos ¿qué? Nos sometemos. Nosotros nos ¿qué? Nos humillamos. Nosotros te ¿qué? Te reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Y nosotros queremos hacer las cosas como tú lo digas. Por eso se presentaban. Por eso es que nos presentamos. ¿Nos presentamos delante de Dios? Sí. Y le decimos a Dios, Dios, aquí estamos. Somos tus hijos. Queremos tener comunión contigo. Entonces mira, si nosotros nos ponemos a... Es que la Biblia es clara, ¿cierto? Entonces, ¿delante de quién es que uno se presenta para tener comunión? Delante de Dios. No te podés presentar delante de un Dios, sino de Dios, el verdadero. ¿Ya lo entiendes por qué? Por eso es que no podés aceptar que te digan que tenés que presentarse delante de una virgen o delante de un santo. Porque entonces eso significa que tú estás diciendo que tienes con esa cosa una ¿qué? Una relación íntima. Entonces, al hacer eso, tú estás traicionando ¿a quién? Estás traicionando al Dios verdadero, porque el Dios verdadero no acepta que tú tengas una relación íntima ¿con quién? Con otros dioses. ¿Ya ve por qué no lo acepta? Es por eso que Él no lo acepta. Las cosas son sencillas. Entonces dice, versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos, o sea que era perfecto. Eso significa que tenía con Dios una ¿qué? Una relación perfecta. Y todo entre Dios y Él funcionaba ¿qué? Perfecto. Desde el día que fuiste creado hasta significa que hubo un momento en que Él dijo, yo no más ¿con quién? No más con quién, no más con Dios. ¿Lo ve o no lo ve? Hasta que hubo un momento en que Él mismo dijo, no más con Dios. Entonces, al decir no más con Dios, significa que Él ya no quiere conservar la categoría de ¿qué? De hijo de Dios. O sea que Él ya no quiere someterse ¿a quién? A Dios, porque los hijos se sujetan ¿a quién? Al Padre, ¿o no? Hasta que la maldad se apoderó de ti, o sea, que Él ya no quiso conservar esa posición ¿de qué? De hijo de Dios, de sujeto a Dios, de sometido a Dios. Sino que quiso que Él mismo fuera Dios y que otros ángeles ¿se qué? Se sujetaran a Él como si fueran sus ¿qué? Sus hijos de Él. Bueno, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de violencia y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios. O sea, perdió su ¿qué? Su condición. ¿Perdió su posición? La perdió. ¿Eso significa que la condición de hijo se puede perder? ¿Se puede perder? Claro, se puede perder. Adán la perdió. Entonces, cuando viene Cristo Jesús viene a sacrificarse por nosotros, es para que los que reconozcamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, volvamos otra vez a la posición que teníamos. ¿La posición de qué? De hijos. Por eso es que la Biblia dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio otra vez el derecho de qué? De ser qué? Hijos de Dios. Y volvemos a esa posición de hijos de Dios. Significa que debemos someternos, debemos humillarnos, debemos depender de Él y debemos tener con Dios una relación ¿qué? Íntima y personal. Y conservar esa relación ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos de los siglos. Que aunque tengamos errores, porque somos seres humanos que tenemos errores, nunca perdamos esa ¿qué? Esa posición de hijos. O sea, nunca dejemos de tener con Dios esa ¿qué? Esa relación, esa comunión, aunque tengamos errores. Aquí. Libro de Primera de Juan. Capítulo 1. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos escuchado de Él y les anunciamos ese mensaje. Elohim es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea que en Dios no hay engaño.
En Dios no hay cuento. En Dios no hay mentira. En Dios no hay patraña. Dios siempre te dirá la verdad. Siempre te dirá la verdad. Nunca te va a engañar. Porque es imposible que Él mienta. Entonces Dios nunca te mentirá. Si Él dice que sana, sana. Si Él dice que salva, salva. Si Él dice que protege, protege. Si Él dice que bendice, bendice. Si Él dice que te va a dar algo, te lo da. Porque Él no puede mentir. Porque la misma naturaleza de Él indica que en Él no hay mentira, en Él no hay tinieblas. O sea, Él siempre debe cumplir lo que ¿qué? Lo que promete. Porque si no cumpliera lo que prometiera, Él no sería Dios. Sería otra cosa, pero no Dios. ¿Entendemos eso? Los ángeles mienten, los seres humanos mentimos, pero Dios nunca podrá mentir. Todo lo que Él dice será verdad. Por eso es que tú puedes tener con Él comunión y tú puedes confiar en Él. Por eso es que Él no acepta que ninguno de nosotros desconfíe de Él. Porque Él dice, si yo siempre digo la verdad y cumplo lo que promete, ¿por qué alguien tiene que desconfiar de mí? Si yo siempre cumplo. Porque se desconfía de alguien que ¿qué? Que miente, que no cumple o no. Entonces por eso es que Dios no acepta que nosotros ¿qué? Desconfiemos de Él. ¿Ya sabe por qué Dios no acepta eso? No lo acepta. Entonces dice aquí, si decimos que tenemos comunión, o sea, ¿una qué? Una relación íntima con Él, estamos hablando que tenemos la categoría de ¿qué? De hijos de Dios. Eso significa que recibimos ¿a quién? A Cristo Jesús como ¿qué? Como Señor y Salvador. Y si recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, es para que tuviéramos con Dios ¿una qué? Una relación íntima. Y que la conserváramos. ¿Por cuánto? Por los siglos de los siglos. Y de esa forma conservaremos siempre la categoría de ¿qué? De hijo. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo Jesús, el Mesías, ¿su qué? Su Hijo. La persona que tiene con Él una relación íntima como no la tiene nadie, nos limpia ¿de qué? De todo pecado, ¿cierto? Si decimos que no hacemos transgresión, o sea, que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está ¿en quién? En nosotros. O sea que aquí dice que nosotros debemos reconocer que sí que sí pecamos. De todos los que estamos aquí, por más santo que usted sea, pecamos. Porque tenemos una naturaleza que viene ¿de quién? De Adán. Y la naturaleza de Adán es pecaminosa. De la única forma que no pecamos es que Dios mande a Jesucristo y lo coja a usted que está ahí sentado y le transforme el cuerpo y le dé un cuerpo espiritual. Entonces, de esa forma es que usted nunca más pecará. Pero mientras usted esté allí y usted se pellizque y le duele, significa que usted tiene un cuerpo que se muere, un cuerpo que se arruga, un cuerpo que se enferma. Significa que todavía es pecador. O sea, significa que usted necesita ¿a quién? A Dios, necesita a Jesucristo. Para que lo sane, para que lo libere, para que lo proteja, para que lo cambie, para que lo guarde, para que lo bendiga, para que le dé vida eterna y para que lo sostenga ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos de los siglos. Entonces usted se da cuenta que usted necesita a Dios. Cuando usted se pellizca y le duele o se corta, usted dice, uy, necesito a Dios. Soy pecador, mira, me corté. Me duele. O sea que necesito a Dios. Necesito a Dios que me sostenga. ¿Ya lo entiende? ¿Ya lo entendemos? Bueno. Entonces dice, versículo 9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestras transgresiones, ¿o no? Nuestros pecados. Y limpiarnos de nuestra inclinación a la maldad. Por eso dice, la sangre de Cristo Jesús ¿nos qué? ¿Nos limpia de qué? Nos limpia de todo pecado. Y somos hijos, ¿o no? Y tenemos comunión con Dios, ¿o no? Pero hay una situación, que Él dice que ¿qué? Él dice que ¿qué? Que pecamos. Pero como Él sabe que como seres humanos cometemos errores, entonces Él dio la provisión para perdonarnos los pecados, que es la ¿qué? La sangre de Jesucristo. Y aunque cometamos el error, le pedimos perdón y seguimos ¿en qué? ¿En una qué? ¿En una comunión o en una relación íntima con quién? Con Dios. Y vamos por los siglos de los siglos con Dios hasta que venga, mande a Jesucristo y nos ¿qué? Y nos cambie el cuerpo por un cuerpo espiritual y ya no pequemos más. Pero mientras tengamos este cuerpo, vamos a cometer errores. De alguna forma vas a cometer algún error. O vas a hablar mal de alguien, o vas a pensar mal de alguien, o vas a mirar a la mujer de alguien, o vas a querer plata que no tenés que querer. Algo vas a hacer que no es correcto. Aunque y sos santo, pero vas a hacer algo que es incorrecto. Porque todavía seguís siendo un ser humano al cual Dios no le ha cambiado ¿qué? El cuerpo físico por un cuerpo ¿qué? Espiritual. O sea que, aunque seas santo, si no tenés dinga, tenés la mandinga. Pero tenés algo. Algo tenés. Y no se resuelve con voy y hago una penitencia, ¿cierto que no? Mire, la Biblia no habla de eso. ¿Qué dice la Biblia? La sangre de Cristo Jesús ¿nos qué? ¿Nos limpia de qué? De todo pecado. Y seguís conservando la categoría de qué? Seguís conservando la categoría de hijos. Libro de Mateo capítulo 8, ¿cierto? Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 dice así. Mateo capítulo 8. Versículo 5. Jesús sana al servidor de un capitán de 100. ¿Cómo se le llama a un capitán de 100? Si es un capitán de 100, ¿cómo se le llama? Centurión. Centurión significa que era el capitán de 100. O sea que él dirigía ¿a cuántos? A 100. Por eso le llamaban ¿cómo? Centurión. ¿Cierto? Bueno. Pero este hombre no era israelita. ¿Este hombre de dónde era? ¿De qué ejército era? Del ejército romano. Él no era israelita, él era romano, o sea que él era gentil. Entonces dice, entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a Jesús un oficial que estaba sobre 100, o sea, era un centurión, rogándole y diciendo, soberano, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente ¿qué? Atormentado, ¿cierto? Gravemente atormentado. Libro de Mateo, capítulo 8. Gravemente ¿qué? Atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Sencillo, ¿cierto? Yo iré y le sanaré. ¿Sencillo o no? No dijo, llévenlo a la clínica, llévenlo al hospital. Dijo, yo iré y lo sanaré. Punto. Y en este tiempo donde la salud se cayó, con mayor razón necesita a Jesucristo. Porque les digo que en este tiempo, ¿sabían ustedes que EPS significa es peor que el seguro? ¿O no? ¿Es peor que el seguro? Entonces, en este tiempo, hay gente que si va a la clínica, es posible que no salga de ella. Entonces hay que ir, ¿donde quién? Donde Jesucristo. Él es mi médico ahora.
A él sí le tengo confianza que me sane. Los médicos son buenos y que el Señor los bendiga, pero no le tengo confianza. Le tengo confianza a las clínicas tampoco. Yo le tengo confianza a Jesucristo. Él es mi sanador. Bueno, entonces dice, respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi qué, y mi criado sanará. ¿Usted no está viendo que este hombre tiene mucha confianza en Jesucristo? Él le está diciendo, no, Señor, usted ni siquiera necesita llegar allá. Señor, usted solamente hable y verá que se cumple. ¿Usted no está viendo que ese hombre tiene mucha confianza en Jesucristo? ¿Lo está viendo o no? Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo ¿qué? Bajo autoridad. Eso significa que él maneja a 100, pero sobre él hay uno. Y sobre ese otro hay otro, hasta que llegan donde ¿quién? Donde el emperador romano. Él está bajo autoridad. Entonces, él dice, porque también yo soy. O sea que cuando él dice, porque también yo, él está diciendo, tú también, Jesucristo. Tú estás bajo autoridad. Tú estás bajo la autoridad de ¿quién? Del Padre. ¿O no le dice? Y así como tú estás bajo la autoridad del Padre, yo estoy bajo la autoridad del gobierno romano. ¿Le dice o no le dice? Entonces le dice, como yo sé que tú estás bajo la autoridad del Padre, entonces yo sé que tú puedes hablar y el Padre te ¿qué? Te respalda. Y lo que tú hablas, ¿se qué? Se cumple. ¿Por qué? Porque está bajo ¿qué? Porque está bajo autoridad. ¿Está bajo quién? Bajo la autoridad del Padre. Lo mismo sucediera o sucederá con una persona que esté bajo la autoridad de quién? De Jesucristo. Es lo mismo. Entonces sigamos leyendo. Y tengo hombres bajo mis órdenes. Y como tengo soldados bajo mis órdenes, le digo a este soldado, soldado vaya y qué, y va. Soldado venga y qué, y viene. A mi siervo le digo, haz esto y lo qué, y lo hace, porque está bajo qué, bajo autoridad. Entonces, si estamos bajo la autoridad de Jesucristo, Él te dice vaya y usted va. Te dice venga y usted que viene. Te dice haz esto y usted lo qué, lo hace, porque usted está bajo la autoridad de Jesucristo. Y el hombre lo entiende. ¿Está viendo? Entonces cuando nuestro Señor Jesucristo ve a este hombre hablar eso, Él se impresiona de cómo este hombre que no es de Israel entiende lo que significa estar bajo ¿qué? Bajo autoridad. Y sabe que Jesucristo está bajo la autoridad de ¿quién? Del Padre. Por lo tanto, cualquier cosa que Él hable, ¿se qué? Se cumpla. Este hombre lo entiende. Y él se admira porque muchos israelitas no lo ¿qué? No lo han entendido y no lo entenderán muchos. Al oírlo Jesús se maravilló. Cristo Jesús se maravilló de escuchar a ese hombre. Y entonces le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, que es el ¿qué? El pueblo de Dios, he hallado tanta confianza. Claro, eso era maravilloso. ¿Lo ve? Y os digo, y él dice, y os digo, vendrán muchos del oriente, del occidente, del norte, del sur y de los 4 puntos cardinales. Vendrán en el nombre de ¿quién? De Jesucristo y le dirán a Dios, Dios, yo recibo a Jesucristo como ¿qué? Como Señor y Salvador. O sea, yo me pongo por Jesucristo y su sangre bajo tu autoridad y me sujeto a ti. O sea, entro en una comunión o en una relación íntima y profunda contigo, Dios. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, hombres que tuvieron con Dios una ¿qué? Una relación íntima y profunda. ¿Pero eran perfectos? No. Abraham mintió. ¿Mentía? Sí. Pero tenía una comunión con Dios. Isaac hizo lo mismo. Jacob era truquero. ¿Jacob era truquero? ¿Era truquero? Sí. Pero aquí está con Dios.
Porque a pesar de que tenía su problema, sostuvo con Dios una ¿qué? Una relación íntima y personal, aún a pesar de su dinga o de su mandinga que tuviera. Y sostuvo con Dios una ¿qué? Una relación íntima y ¿qué? Y personal. Entonces cuando dice, vendrán muchos del norte, del sur, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, significa que vendrán gente de todos los puntos cardinales. Y a pesar de las debilidades que tengan, en el nombre de Jesucristo tendrán con Dios una ¿qué? Una relación íntima y personal, y permanecerán en esa relación íntima y personal hasta que Dios mande a Jesucristo y les ¿qué? Y les cambie el ¿qué? El cuerpo físico, y no ¿qué? Y no pequen nunca más. Más los ¿qué? Dice, en el reino de los cielos, más los ¿qué? Los ¿qué? Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que perdieron la posición de ¿qué? De hijos, porque no sostuvieron con Dios una ¿qué? Una relación íntima y personal. ¿Perdieron la posición de hijos? ¿La perdieron? Satanás la perdió. Y muchos lo pierden, porque no sostienen con Dios una ¿qué? Una relación íntima y ¿qué? Y personal. No importa la debilidad que tenga la persona, porque el Señor dice, primero dijo, el que de ustedes diga que no tiene pecado, me hace a mí ¿qué? Mentiroso. Pero si usted reconoce su pecado, yo soy fiel y firme ¿para qué? Para perdonarlo y ¿qué? Y limpiarlo de toda maldad. ¿O no? ¿Digo así o no? Bueno. Vámonos al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aquí. Romanos capítulo 8. Entonces dice, me ubico en la Reina Valera. Reina Valera, Romanos ¿qué? Romanos 8, aquí. Libro de Romanos capítulo 8. Entonces dice, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué? ¿Estos qué? Estos son hijos de Dios. ¿Quiénes? O sea que si son guiados por el Espíritu Santo, significa que tienen con el Espíritu Santo una ¿qué? Una relación ¿qué? Íntima y personal. Porque son ¿qué? Hijos. Porque son hijos. Entonces, los hijos de Dios que tenemos con Dios, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Exactamente. Era necesario que fuera así. Voy a buscar algo aquí para que nos ubiquemos y Dios nos enseñe algo en el nombre de Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. O sea que Dios es nuestro ¿qué? Nuestro Padre. Y nosotros somos sus ¿qué? Sus hijos. O sea que el Espíritu Santo te dice, vos sos hijos de Dios, por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, a pesar de tus errores, permaneced teniendo con Dios una ¿qué? Una relación íntima y ¿qué? Y personal. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Y qué nos dice? Que usted es ¿qué? Hijo de Dios. ¿Por la qué? Por la sangre de Jesucristo. Y que mantenga esa posición. ¿Cómo la mantiene? Teniendo con Dios una ¿qué? Una comunión íntima y personal. Aunque tenga errores, mantenga esa posición. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Quiénes? Está hablando de hijos. ¿De qué está hablando Él? De hijos. Libro de Romanos capítulo 8. Libro de Romanos capítulo, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Si, a pesar de tus errores, sostenés con Dios una ¿qué? ¿Una qué? Una relación íntima y ¿qué? Y personal. No te salís de esa posición. Teniendo allí con Dios una relación ¿qué? Íntima y personal. Los que ya no andan conforme a la carne, sino con ¿qué? Conforme al Espíritu. Significa que sostienen con Dios una ¿qué? Una relación íntima y ¿qué? Y personal. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es lo que te permite sostener con Dios una ¿qué? Una relación íntima y personal, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que mientras sostengas con Dios una relación íntima y personal, aunque tengas errores, en medio de esa relación íntima y personal, es que Dios va a matar lo que está provocando que cometas el ¿qué? El error. Por eso es que tenés que conservar esa posición. ¿Ya lo entiende? Las personas que no sostienen esa posición se van a meter en un lío. Es que nosotros creemos que para caminar con Dios hay que ser perfecto. Para caminar con Dios no hay que ser perfecto. Hay que reconocer que somos imperfectos precisamente y que el perfecto es Dios. Y hay que reconocer que el que nos puede cambiar es Dios. Entonces, si yo reconozco, si usted reconoce que el que lo puede cambiar es Dios, entonces ¿usted qué hace? Usted va donde Dios. ¿O no? Al ir donde Dios, significa que usted sostiene con Dios una ¿qué? Una relación íntima y personal. Ahí es que Dios puede ¿qué? Ahí es que Dios puede cambiarlo. Usted no puede ser de las personas que dicen, no, hasta que yo no cambie, no voy donde Dios. Usted nunca irá donde Dios, porque usted nunca cambiará, porque uno solo nunca cambia. El que lo cambia a uno es Dios. Usted nunca puede pensar que usted es tan poderoso como para cambiar y después de que usted cambie diga, Dios, ya cambié, aquí estoy. Usted cambia con Dios, para que usted sepa que el que lo cambió fue Dios y usted le dé la gloria de su cambio ¿a quién? A Dios. No a Alcohólicos Anónimos, sino a Dios. ¿Ya lo entiende? No a la fundación, sino a Dios. No al psicólogo, sino a Dios. Entonces dice, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley literal, por cuanto por sí sola, por la debilidad de nuestra carne, o sea que la ley en sí mismo no tenía poder para cambiar nuestras ¿qué? ¿Nuestras qué? Nuestras debilidades.
La ley en sí mismo no tenía poder para cambiarte, para matarte la qué, la debilidad. ¿Qué era lo que ella hacía? Te mostraba que tú tenías la qué, la debilidad, pero que esa debilidad, el que te la mataba, ¿quién era? Jesucristo. Cuando tú tuvieras con Él, con su Santo Espíritu, ¿una qué? Una relación íntima y personal, Él allí era que mataba tu debilidad. ¿Estamos entendiendo esa parte? Si usted está con Dios y tiene con Dios una relación íntima y personal, a pesar de sus errores, viene el día en que Dios matará eso en el nombre de Jesucristo. Y usted nunca seguirá haciendo eso, porque Dios lo va a matar eso en el nombre de Jesucristo. Por esa relación que usted tiene con Él. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley literal por sí sola, por la debilidad de nuestra carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de hombre, con carne sujeta a la posibilidad de ¿qué? Sujeta a la posibilidad de ¿qué? Cristo Jesús, aunque era un hombre perfecto, vino sujeto a la posibilidad de ¿qué? De pecar. Porque si no, ¿por qué lo tentaba Satanás? Satanás lo tentaba porque él decía, Él es un hombre, y aunque Él es perfecto, Él es un hombre, y como hombre está sujeto a la ¿qué? A la posibilidad de pecar. Entonces por eso era que Cristo se cuidaba, porque Él estaba sujeto a la posibilidad de pecar. Porque si Él no hubiese estado sujeto a la posibilidad de pecar, ¿por qué el diablo lo iba a tentar? ¿Ya lo entiende? Por eso era que el diablo decía, hay posibilidad de que Él peque. Él es perfecto, pero Él está sujeto a la posibilidad de pecar. Por lo tanto, yo lo voy a tentar a ver si ocurre la posibilidad. Por eso lo tentaba. ¿Ya lo entendemos? ¿Ya lo entendimos o no? Por eso es que nadie puede decir que cuando Cristo Jesús viene, viene como Dios. Porque Dios sí no está sujeto a la ¿qué? A la posibilidad de pecar. ¿Dios está sujeto a la posibilidad de pecar? Nunca. Pero Cristo Jesús sí estaba sujeto a la posibilidad de pecar. ¿Ya ves la diferencia? Entonces Él allí no estaba como Dios. Allí estaba como ¿qué? Como hombre. Lo que pasa era que era un hombre ¿qué? Perfecto. ¿Entendimos esa parte? Bien. Con carne sujeta a la posibilidad de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, o sea, para que Dios pudiera en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, destruir nuestras ¿qué? Destruir nuestras ¿qué? Exactamente, destruir nuestras debilidades. O sea, si andamos en el Espíritu, o sea, teniendo comunión con Dios, allí es que Él puede destruir nuestras debilidades. ¿Estamos entendiendo esa parte? O sea que nosotros tenemos que procurar permanecer en Dios. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. O sea, a ese es el que yo puedo ¿qué? Cambiar. A ese es que yo puedo cambiar. Al que se separa de mí, yo no lo ¿qué? Yo no lo puedo cambiar. Yo cambio es al el que permanece allí en mí. A pesar de sus errores, a ese es que yo puedo cambiar. Por eso es que dice, ¿lo va qué? Lo va podando. ¿Se acuerda? Mi padre es el qué. ¿Y lo va qué? Lo va podando. ¿Lo va qué? Cambiando. Eso es lo que dice. ¿Estamos entendiendo esa parte o no? Bueno, entonces dice, porque los que son controlados por la inclinación de la carne, piensan en las cosas de la carne, ¿cierto? Pero los que son guiados del Espíritu en las cosas que el Espíritu establece. Entonces, allí es que Dios puede cambiar a la persona. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y ¿qué? Y bendición. O sea que si te ocupas del Espíritu, allí en relación con el Espíritu, Él te traerá vida y te traerá paz, te traerá cambio, te traerá transformación.
si sostenemos esa relación con Dios. Ahora, Dios explica esto. Mire, no confunda al diablo con la carne. Porque la gente confunde al diablo con la carne. Y la gente tiene la costumbre de atribuirle todo lo malo al diablo. Adán, ¿qué pasó? La mujer que me diste. ¿O no? Eva, ¿qué pasó? El diablo. ¿O no? Y no reconocieron. No, lo que pasa es que caímos en la qué. Caímos en la qué. En la carne, caímos en la carne. La carne es naturaleza humana. Es naturaleza humana. O sea que la naturaleza humana también cuenta. La persona va y se mete una borrachera. ¿Y qué dice? El diablo le compró la botella. El diablo se la dio a tomar. Y el diablo lo emborrachó. ¿Así? Se va con la mujer del vecino y dice, el diablo. ¿Así? Él se fue con la mujer del vecino, ¿por qué? Porque quiso. ¿Por qué se fue con ella? Diga, yo quise. Reconozca, Dios, yo quise. ¿Por qué quise? Porque tengo una naturaleza inclinada a irse con la vecina. Y se fue. No diga que fue el diablo. Hay cosas que sí las hace el diablo, pero hay otras cosas que las hace uno. Y a eso que hace uno se le llama la carne. Comienza a hablar mal de alguien y va a decir que es el diablo. ¿Acaso no es la persona que está hablando mal del otro? Y dice que fue el diablo que habló. ¿No habló fue usted? ¿Por qué dice que fue el diablo si usted fue que habló? ¿O no? ¿Entendemos esa parte o no? Entonces, la carne es de uno. Y lo del demonio es lo del demonio. ¿Ya lo entendieron? Entonces, no podemos atribuirle al diablo lo que está haciendo uno. Por eso es que Dios dice, si confesas tus pecados, no vas a decirle a Dios, no, yo no fui, fue el diablo. Porque Él dice, si confesas tú qué, tus pecados, que tú fuiste el que qué, el que pecaste. No vas a ir donde Dios, yo vengo, pero ese pecado no lo cometí yo, ese fue el diablo, Dios. ¿Sí? Tenés que decirle, Dios, soy un ser humano y tú lo sabes más que nadie. Y como ser humano cometemos errores y cometí el error, Dios. ¿Tú eres fiel y justo para qué? Para perdonarme y qué? Y limpiarme de toda maldad. ¿Ya lo entendió? Es eso. Que somos seres humanos. A eso es lo que se le llama carne. ¿Qué carne? Es un ser humano. ¿Está sujeto a la posibilidad de pecar? ¿Está sujeto a la posibilidad? Claro. Si Cristo Jesús estaba sujeto a la posibilidad de pecar, ¿cuánto más nosotros? ¿O no? Entonces dice, porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en las cosas del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la mala inclinación de la carne, o sea, ¿la carne qué es? La mala inclinación que tenemos, ¿dónde? Acá adentro. Esa es que es la carne. La carne es la mala inclinación que la gente tiene adentro. Esa es la carne, ese no es el diablo. Una cosa es la mala inclinación que tenemos adentro y otra cosa es el diablo. El hombre tiene la costumbre de echarle a la mujer toda la culpa. Que toda la culpa la tiene la mujer. Que la mujer es el diablo. ¿Así dicen? Que la mujer es el mundo. Que la mujer es la carne. Que la mujer
Es un mundo, es un diablo con un mundo de carne, así dicen. No, la culpa la tenemos todos. La culpa la tuvo Eva, la culpa la tuvo ¿quién? Adán. Cada quien tiene que ser responsable de su ¿qué? De sus actos y no echarle la culpa ¿a quién? A los demás. Hay que reconocer delante de Dios, Dios, yo me equivoqué, yo fui el del problema, yo me equivoqué. Adán, ¿qué pasó? Yo no fui Dios, fue Eva. Eva, ¿qué pasó? Yo no fui Dios, fue Sata. Eso es irresponsabilidad. Uno tiene que reconocer que uno comete errores, porque hay gente que no quiere reconocer que comete errores. Tenemos que decirle a Dios, Dios, yo cometo errores. Por santo que seas, vas a cometer errores. Porque no hay santo que sea santo y que no ¿qué? Y que no peque. ¿Cierto? Pero Dios es fiel y justo ¿para qué? Y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Entonces, los que somos hijos de Dios, somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Voy a terminar aquí en esto, mire. Viene Cristo Jesús y dice, aquí, ¿entendieron todo esto? Bueno. No, ahora no. Tiene que ser después de que terminemos. No, sí, pero tiene que ser después de cuando terminamos, nos sentamos y yo escucho tu pregunta. ¿No hay problema? Bueno, porque como no estamos ni en el discipulado ni estamos en el estudio bíblico, entonces pues por eso hay que seguir derecho. Y cuando terminemos, yo con mucho gusto voy allá abajo, me siento contigo y me preguntas lo que quieras. No hay problema. Voy a terminar aquí para que terminemos ya. Aquí. Bueno, gloria al Señor que ustedes no le tienen miedo al agua. O sea, ustedes no son de chocolate. No son de azúcar, ¿cierto? Ustedes son de Cristo, no de azúcar. Aquí. Libro de Juan capítulo 8, versículo, 7:37. En el último y más importante día de la fiesta. ¿De cuál fiesta? De la fiesta en que Cristo Jesús nació. La fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo se llama ese día? Hochaná Rabá. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí ¿qué? Y beba. El que cree en mí, como dice la ¿qué? La Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Pero el que cree en mí, ¿como qué? Como dice la Escritura. Esto dijo ¿de quién? Del Espíritu Santo que habían de recibir ¿quiénes? Los que creyeran que Él era ¿qué? Señor y Salvador. Pues aún no había venido esta manifestación especial del Espíritu sobre nosotros como hijos, porque Jesús no había aún sido vuelto a su esplendor. Entonces, cuando Él murió y se levantó, entonces se abrió el campo para que los seres humanos, reconociendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador, fuésemos elevados a la categoría de ¿qué? De hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el ¿qué? El Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos ¿qué? Abba Padre, o sea, decimos, Dios es mi papá. Dios es mi papá. Y si es mi papá, yo tengo con Él una ¿qué? Una relación íntima. Y yo me someto a Él. Y en esa relación íntima, Él me cambia, Él me transforma, Él me sana, Él me libera, Él me guarda, Él me protege, Él me bendice en esa relación íntima. Y no me aparto de Él a pesar de mis errores, permanezco en Él. Porque aunque tenga errores, si permanezco en Él, Él va a cambiar esa situación que yo estoy viviendo. En el nombre de Cristo Jesús. Voy a terminar allí y ahora bajo y hablo con mi amigo, ¿cierto? ¿Todo bien? Bueno, ¿nos levantamos? Que el Señor me los bendiga. Los cultos todos son distintos, ¿oyeron?
Ustedes han venido por la mañana, es distinto a por la tarde, ¿cierto? Entonces, hay unos que vienen por la mañana, hay otros que vienen por la tarde, pero la mayoría de la gente como que le gusta venir por la mañana. De tal forma que por la mañana ya ni se cabe. ¿Han visto? Por ejemplo, esta mañana ya ni cabían. Porque la gente como que le gusta venir por la mañana. Pero el que tiene sus ocupaciones pues viene por la tarde. Por eso hay que sostener el culto por la tarde, porque también hay personas que como no pudieron venir por la mañana como ustedes, que ustedes siempre los había visto por la mañana, pero ahora los veo por la tarde. Eso significa que por la mañana no pudieron venir por alguna causa, ¿cierto? Pero están aquí ahora por la tarde. Repitamos todos: Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que soy pecador, pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre, y con esa sangre me ha comprado, y con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, hoy yo te reconozco como mi único Salvador, como mi único soberano, y te pido, Señor Jesucristo, que hagas de mí, que hagas de mi familia las personas que tú quieres que seamos. Señor Jesucristo, anota mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos, y no lo borres nunca.